verte en mi lugar, pagando el precio por completo del pecado, siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Me has acercado a ti, Jesús, y no logro comprender. Yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Tu gracia y sangre han borrado mi maldad. Mi vida te quiero entregar. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Porque me has amado, por ti viviré. Tu inmensa gracia y poder para salvar. Ha sido tanto lo que hiciste tú por mí. La gloria y honra sean a ti. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Por ti viviré. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Porque me has amado, por ti viviré. Todo aquel que clame a ti, salvo será. Todo aquel que crea en ti vivirá. Bienvenidos sean todos a Iluminados por su palabra en este miércoles 15 de marzo del 2017 desde Ituzaingó, Buenos Aires, República Argentina. Qué día tan lluvioso, ¿no? Cómo diluviaba hoy, y qué mejor que estar bien prendido. Si no estás durmiendo en este momento y si no estás comiendo tortas fritas, tomando unos mates, o por qué no, haciendo eso justamente, qué mejor que estar bien prendido a la radio para escuchar Iluminados por su palabra. Y si estás ahí todavía y no sabes qué hacer, bueno, aprovecha el tiempo también, no te quedes con las manos vacías. Agarrá tu celular y empezá a mandarle a todos tus amigos el link de la página de streaming fmsonido.com.ar para que también puedan escuchar Iluminados por su palabra. Y le doy la bienvenida, bueno, Damián, bienvenido a la Radio Sonido 21. Buenas tardes. No es tu primera vez, pero en breve yo te voy a preguntar ahora. Cuando venía para acá, estaba recordando mi primera experiencia en la radio, y recordaba que fue en FM XTO, radio de allí de Morón, una radio cristiana, y cuando iba a la radio, bueno, primeramente presentamos el primer tema y el primer programa al que fui, Las Evidencias de un Cristiano, programa novedoso. Como todo, ¿no? Un poquito de timidez, un poquito de temor, pero después lo que tiene, claro, después lo que tiene la radio es
esa alegría de salir contento. Es como salir de un partido de fútbol y haber ganado, básicamente. Pero recuerdo la segunda vez que fui allí, habíamos ido con unos amigos y habían preparado el tema de la justificación. Y particularmente faltó el conductor. Faltó el conductor de ese programa. Bueno, yo iba a acompañar solo a dos amigos, iba a tirar algún aporte pequeño, pero recuerdo, ya fue hace 7 años más o menos, o mucho más quizá, que tuve que conducir ese programa yo. Así que bueno, ¿Y cómo te fue? Bien, me fue bastante bien. Qué bueno. Ya se me había pasado el temor en ese segundo programa. No es tu segundo programa, tuviste varios, tercero o cuarto, pero si tengo que recordar años atrás, yo sé que un amigo acá, Javier Saria, que también siempre está con nosotros, nuestro locutor querido, se tiene que remontar ya al siglo pasado, ¿no? Para bueno. escudriñar por ahí su primer programa de radio. No sé si tomarlo como una agresión o como una verdad. Pero sí, en el siglo pasado. Corría el año 1991, ya me acordé de Beto. Yo tenía 6 años. ¿Viste? Yo tenía solo 1 año. No me acuerdo haberte escuchado. No. Bueno, fue la experiencia en FM Oriente, acá en Ituzaingó. También estaba estudiando periodismo deportivo y habíamos armado con unos compañeros un programa de deportes y bueno, sí, la primera experiencia fue brava porque mis compañeros sabían menos que yo, así que con esto quiero decir que yo también sabía poco, era la primera experiencia. Estaban remando, digamos. No, en dulce de leche, como nuestra sección remando en dulce de leche. Pero fue muy enriquecedor, fue muy lindo, tengo muy gratos recuerdos de eso y bueno, ya mis programas número 20 más o menos, 20 o 30 seguro. Estabas duro, me acuerdo, cuando empezamos acá en diciembre también. Sí. Parecías una momia. Es difícil. Del otro lado ni se ve, no se nota. No se nota, ¿no? Más que nada por la responsabilidad del mensaje. Si hablamos de cosas triviales y de fútbol y de política o X tema, bueno, por ahí no es tan trascendental, pero al llevar la palabra de Dios es una responsabilidad enorme que tenemos, que no la podemos tomar a la ligera y genera mucha responsabilidad y mucho temor. Sí, es como un doble nerviosismo, porque por un lado es la experiencia de la radio, no sabes cómo le vas a encarar el tema o qué decir, sabes que te están escuchando, pero por el otro lado sabes que Dios te está escuchando y sabes que tenés que ser fiel a su mensaje, a lo que Él quiere comunicar para el oyente. Pero lo más tranquilizador es que, como dice en la palabra, que Él va a poner sus palabras en nuestra boca. Entonces muchas veces preparamos algo y nos pasa que decimos, bueno, vamos a hablar de tal tema, de tal otro y vamos a encararlo de esta manera y después el tema te va llevando y el Señor te va llevando a hablar de lo que Él quiere hablar, no de lo que nosotros queremos hablar. Así es. Así que bueno, ese es el espíritu que hay en este programa. ¿Tu primera experiencia, Damián, te acordás más o menos? Sí, mi primera experiencia fue en Hurlingham hace poco, hace 1 año creo, o menos, que de hecho eso fue lo que nos dio el empuje para empezar con Iluminados por su Palabra. Y bueno, me fue fácil, por así decirlo, porque estaba, bueno, al lado de vos, de David, de Juan, de Alberto, y bueno, ellos me ayudaron, pero sí estaba muy nervioso, me acuerdo que se me iba la voz, la gente que me conoce dice que se escuchaban mis ruidos que hago cuando estoy nervioso. Acá también se escucha, ¿no? Acá también, tal cual. Así que, pero no, fue una muy linda experiencia y bueno, y ahí entendí también lo provechoso que puede ser el ministerio radial, o sea, el comunicar la palabra de Dios a través de la radio. Bien, qué bueno, que la palabra corre, sea glorificada. Y derribando mitos empezamos, porque muchas veces está el preconcepto en la mente de las personas que solo para algunos está la radio, solo para los que han estudiado, pero realmente es para cualquiera que se animen, que quiere probar una nueva experiencia y quiere comunicar la verdad de Dios. Y hoy tenemos un programa muy especial también, ya lo han visto ustedes en nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, Javi, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Sí, como siempre nos pueden dejar sus mensajes en el WhatsApp, en el 1537576933, lo repito, 1537576933, o por Facebook, en Iluminados por su Palabra nos pueden buscar, o en el Twitter, en @iluminadosradio. Bien, el tema que tenemos para hoy tan especial es la resurrección de Cristo, un tema precioso, una verdad, un pilar para la vida del cristiano, una verdad cardinal que tenemos que atesorar realmente. Y cuando empezamos a pensar en este tema, esto es sinónimo también de pensar en la muerte, ¿no es así? Y prepararnos también para la muerte. Me encanta cuando Josh McDowell, en su libro Evidencias de la Resurrección de Cristo, dice: ¿por qué tememos a la muerte? ¿Por qué tememos?
Y él da algún puntapié, algunas razones por el cual el ser humano común y corriente, aún nosotros, sin Cristo en nuestra vida especialmente, podemos temer a la muerte. Es que la muerte es misteriosa y desconocida, todos vamos a pasar por este lugar, es misteriosa, no la conocemos, es un camino oscuro que puede llegar hoy, puede llegar mañana o cuando sea. La muerte también la vamos a transitar solos, no estaremos allí con nuestros familiares, no estaremos allí con nuestros amigos, vamos a estar solos experimentando esta experiencia, valga la redundancia. Nuestras esperanzas y nuestros sueños no se cumplirán. O sea, en la muerte, nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros sueños quedan sepultados también. La muerte aumenta la posibilidad de que seamos aniquilados. Está nuestra conciencia que Dios nos ha dado para que nosotros seamos plenamente capaces de entender de que somos pecadores y vamos a recibir también el castigo de esto. Y la muerte es un paso inevitable también. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? Y Jesús experimentó esto. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Vamos a morir porque somos pecadores. Ahora la pregunta que me hago y la pregunta que les hago es, ¿cuál es la solución que da Dios a la muerte? ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros para salvarnos? ¿De qué manera Dios ha armonizado su amor por una parte, pero también su justicia para que nosotros seamos salvos? Hay una creencia popular de que la muerte es el fin de todo. Nosotros no estamos preparados para morir. Estamos, entre comillas, preparados para vivir esta vida. Vemos todo lo que vemos. Estamos llenos de ocupaciones, de trabajo, hasta de ministerios. Todo es parte de esta vida, pero la muerte es parte de la vida. No es un punto en la vida de la persona, es una coma. Para el cristiano, obviamente, ¿no? Y para el no cristiano también. Lamentablemente para el no cristiano, para el que desechó a Cristo, va a encontrar que después de la muerte hay un camino horrendo, espantoso, ¿no? Pero es algo muy importante dentro de la vida del creyente, la muerte. Pablo lo decía en Filipenses 1:21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ahora, ¿por qué uno habla con cualquiera y le dirá, bueno, mira, ¿y vos qué pensás de la muerte? Y para mí es ganancia. Para mí es lo más glorioso que me puede pasar. Y puedo enumerar una lista de motivos de por qué el morir es ganancia. Claro, eso es justamente... Uno como cristiano tiene esta esperanza tan sublime. Y ya está preparado grande para la muerte. Pero como Pablo. Pero cómo a veces como que la dejamos a un costado, sí, ¿no? A veces nos olvidamos. Nos olvidamos. Y es la esperanza más grande que puede tener el cristiano. Sí, ¿Por qué? Porque en la muerte, en el paso siguiente a la muerte, nos vamos a encontrar con el Señor. Vamos a encontrar la vida eterna. Vamos a encontrar el lugar donde vamos a estar viéndonos cara a cara con Cristo. Y donde no va a haber pecado, donde no va a existir mi pecado, para siempre jamás, como dice uno de nuestros pastores. Uh-huh. Y no va a haber llanto, ni va a haber clamor, ni va a haber dolor. Va a ser una vida totalmente opuesta a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Ahora tal vez nos esté escuchando alguien que no tiene esta seguridad. Uh-huh. Vos lo decís y la gente seguramente te nota muy tranquilo. Y yo también tengo esa tranquilidad y esa paz, pero allí seguramente hay muchos que están escuchando que no tienen esta tranquilidad. Y un filósofo dijo, el problema con el ser humano es que es el único ser creado, o es el único de toda la naturaleza que sabe que va a morir. Es el único que vive sabiendo que va a morir. Los animales no se dan cuenta de eso, pero el hombre sí, y vive toda una vida así, de esa manera. A veces las cosas que nos bombardean en este mundo y tantas cosas que tenemos que hacer, como decía Javier recién, nos olvidamos. Pero seguramente vos tenés esa angustia de que no sabés lo que va a pasar, no sabés lo que va a venir. Tal vez hace poco perdiste algún ser querido, o tal vez simplemente viste las noticias y sabés que este fin de semana murieron 2 personas, lamentablemente, y la muerte está muy cercana. Hace poco en la iglesia, el domingo, me tocó predicar, compartir la palabra de Dios y Dios me hablaba a mí y trataba de, también Dios le hablaba a los oyentes de que esta vida es corta y que tal vez sean 40 años, 80 en el mejor de los casos, 90. O un día. Pero, exactamente, pero esto es pasajero. Y entonces la pregunta es, ¿estás preparado para la muerte?
¿Estás preparado para la muerte? Qué buen comienzo para este tema. Y la muerte la experimentó el Señor Jesucristo, pero también la resurrección. ¿Qué ganó Jesucristo por nosotros en la cruz? Bueno, Jesucristo primeramente murió en una cruz romana, allí en Judea, en el siglo I después de Cristo. Y fue a través de la muerte de Cristo que Dios unió el amor y la justicia, como dice el Salmo 85:10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. Y fue por medio de la muerte de Jesucristo que Dios removió la culpa de nuestro pecado, pero a su vez perdonó completamente nuestra maldad. Fue a través de la muerte de Jesucristo que Dios limpió nuestros pecados, pero también quitó de sobre nosotros esa sentencia legal a causa de nuestra maldad. Y como vos bien decías, Damián, de nuestra conciencia que nos acusaba y que nos hacía conscientes de esa expectativa futura, esa horrible expectación de muerte. Pero lo que tenemos que entender también es que si Cristo solamente hubiese muerto, nuestra salvación hubiese sido incompleta, ¿no es así? Sí. Cristo resucitó al tercer día. Amén. Esa es nuestra esperanza. De modo tal que al resucitar al tercer día, compró plenamente nuestra salvación, conquistó nuestra redención completa, y ahora el cristiano puede vivir una vida diferente aquí en la tierra. Así es. Expectante, sí, pero expectante de la eternidad. Vos bien lo dijiste. Es bueno entender esto y traerlo nuevamente a nuestra mente. ¿Para qué? Para que seamos conscientes de que todas las cosas de esta tierra son simples harapos, cosas pasajeras, cosas terrenales, pero nosotros tenemos que tener nuestra mira en el Señor Jesucristo. Es tremendo el abrir la Biblia en la primera hoja y ya encontrar que el plan de Dios, digamos, a raíz de la caída del hombre, a raíz de la tentación de Eva, Dios provee al Salvador y Dios le da la promesa de la vida eterna. Es tremendo y es un desafío a cada uno de los oyentes para que entienda de que Adán y Eva somos nosotros y que nosotros caímos y que nosotros fuimos cubiertos con la piel que relata en Génesis 3. Entonces, ese ejemplo de hace miles de años fue hecho quizá hace muy poco tiempo en cada uno de los oyentes, de decir, bueno, X persona que está escuchando en este momento fue cubierta por Dios por medio de Jesucristo, y el plan de que esa persona sea redimida totalmente y sea justificada y expiada y todos los atributos que Dios le pone a esa persona y todos los beneficios serán cumplidos totalmente dentro de quizá mañana o dentro de 30 años, no lo sabemos, pero en un momento el plan va a ser completo y vamos a estar frente a Dios ya sin pecados y viviremos frente al Señor en los mismos cielos. Amén. Es por eso que a través de la muerte de Cristo, el Padre aceptó y satisfizo su justicia también. Sí. O sea, no solo la muerte de Cristo, sino la resurrección hace completa la obra del Señor. Claro. Y una vez Cristo resucitado, la palabra de Dios dice que ascendió a los cielos y está trabajando el Señor Jesucristo por nosotros. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Exacto. El Señor Jesucristo está trabajando, está preparando un lugar para que su pueblo se reúna con Él. Por eso dice, y si volviere, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis conmigo, ¿no es así? Me vienen a la memoria los viejos programas de Iluminados en el que hablábamos de las buenas obras, si salvan, y lleva toda la resurrección. O sea, sin la resurrección de Cristo no hay justificación. No. Y nosotros no podemos justificarnos por medio de nuestras obras y nuestras buenas actitudes. Y la resurrección, que es el tema que hoy nos trae, es exclusivamente eso, es la sola gracia. Volviendo también a hace 2 programas con las solas, Sí. Solo Cristo nos salvó. Cristo salva. Solo su gracia nos salvó. Y está solo por la Escritura y solo por la fe en la Escritura y en la obra de Cristo. Nos lleva toda la resurrección, porque la resurrección es la vida del creyente. Ahora, ¿qué conquistó Jesucristo por nosotros?
¿Qué ganó por nosotros en la cruz mediante su muerte y su resurrección? Bueno, en primer lugar, lo que Jesucristo ganó es la victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, vuestra fe es vana y estarías en vuestros pecados si no creyerais ¿en qué? En la resurrección de Jesucristo. Él ganó la victoria sobre el pecado, algo que teníamos en nuestras espaldas, no podíamos librarnos de ello. Recibimos esa herencia de nuestros padres Adán y Eva, y Jesucristo libró esa batalla por nosotros y la ganó. Pero además, y en segundo lugar, Jesucristo ganó la victoria sobre Satanás. ¿No es así? Sí. Pisó la cabeza de la serpiente. Pero no nos podemos quedar ahí solamente. No solo sobre el pecado, no solo sobre Satanás, sino en tercer lugar tenemos que pensar que Jesucristo ganó la victoria sobre la muerte, como bien estábamos diciendo. Así es. Y hay un pasaje que seguramente ustedes lo piensan también cuando decimos que Jesucristo ganó la victoria sobre la muerte, y es el siguiente, dice en 1 Corintios capítulo 15, capítulo clave para hablar de la resurrección por parte de Pablo, versículos 51 al 56, dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es notable pensar que en aquellos momentos, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los hermanos de Corinto, allí en Grecia, habían dos grupos que estaban confundiendo a los hermanos de aquel lugar. No creían en la resurrección. Exactamente. Bueno, los primeros eran los saduceos, que no creían en la resurrección, y los segundos eran los dualistas. Los dualistas, hablamos de dos cosas. Ellos separaban lo que es la parte espiritual del ser humano y la parte corpórea, porque decían, por ejemplo, que el cuerpo, lo material, es malo. Entonces, una vez que morimos, que nuestro cuerpo simplemente queda en la tierra, y la resurrección es solamente espiritual. Pero Pablo, de modo tal, está refutando esta enseñanza y dice: no, tengan esperanza, cristianos, porque vamos a resucitar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, que esto corruptible se va a transformar se va a vestir de incorruptible. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal de inmortalidad, se va a cumplir las palabras de la palabra de Dios, que dice así: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Sí. Entonces Cristo ganó en esta victoria por nosotros, venciendo a la muerte justamente. Amén. Bueno, mira, estaba pensando que tenemos que remitirnos a, como decían ustedes, a Génesis, porque ahí comenzó el problema. Dios creó a Adán y a Eva para tener una comunión constante y para toda la eternidad. Pero el hombre, en su debilidad y por decisión propia, pecó, desobedeció a Dios y comió de aquel fruto y se rebeló contra Dios. Y en ese mismo instante fue que entró la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y fue ahí en ese momento. Así que a partir de ahí el hombre murió espiritualmente. El hombre ya no puede comunicarse con Dios. No podía comunicarse con Dios porque Dios es un Dios santo, santísimo. Él no tiene comunión con el pecado, y si el hombre es pecador, no puede tener comunión con él. Así que fue allí que, como decía Javier, Dios ya tenía un plan y proveyó un Salvador. Él ya había pensado. No le sorprendió el pecado del ser humano. No, para nada. Al contrario, Dios ya tenía diseñado un plan perfecto para mostrar uno de sus atributos maravillosos, el amor. Dios de esta manera mostraría el amor de Dios, la gracia y la misericordia a través de Jesucristo. Así que muchos años después, Jesucristo, el Hijo de Dios, nacería del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y después llevaría una vida intachable y perfecta, siendo Dios mismo encarnado. Manuel, dice la Escritura. Todas las profecías se cumplían en Jesucristo. Así que él, luego de unos años, de 30 años, 33 años aquí en la tierra, compartiendo con los hombres, haciendo milagros y grandes obras y cumpliendo toda la ley, todos los 10 mandamientos y toda la ley de Dios, luego iba a morir en la cruz.
Y con esta muerte en la cruz llegaba el regalo para nosotros. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Jesucristo fue a aquella cruz, pagó, cargó con nuestros pecados y allí cumplió una obra maravillosa que fue la justificación para nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Él se puso en medio nuestro y Dios no podía tener comunión con el pecador. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo se puso en medio, en aquella cruz. Cristo venció la muerte por nosotros. Amén. Se dice que una familia iba de vacaciones en su vehículo, cuenta una ilustración, y esta familia dejó la ventanilla abierta, de modo tal que entró una abeja a aquel auto. La niña tenía alergia a las abejas, de modo tal que gritó a su padre: «Papá, papá, hay una abeja, sacala de acá». Y se escondió rápidamente en el asiento trasero del auto, se escondió abajo de una mochila. Entonces el padre suavemente detuvo el auto por el costado, allí por la banquina. Y el padre, conociendo el peligro que estaba corriendo su hija, buscó esa abeja mientras zumbaba en el auto. Estiró la mano sobre atrás, la parte trasera del auto, no logró agarrarla, pero una vez cuando la abeja llegó a la ventanilla de adelante, el padre sí estiró la mano y tomó esa abeja en la mano. Una vez que tenía la abeja en esa mano, la abeja hizo lo que por naturaleza hizo, lo picó al padre. Y el padre, luego de recibir esa inevitable picadura, dejó suelta a la abeja. La niña nuevamente se puso revoltosa. «Papá, estás suelta nuevamente, hace algo por mí». Y el padre, ¿qué le dijo? «Hija querida, Ya no hace daño. ya no hace daño. Ya recibí mi picadura por vos. Yo tengo el aguijón en mi mano». Y eso es justamente lo que hizo Jesucristo, ¿no es así? Así es. Tomó la muerte en nuestro lugar. Murió por nuestros pecados. La abeja, por decirlo de una manera, ya no tiene el poder de hacer más daño. Claro. Pierde su aguijón. Pierde su aguijón. Entonces el pecado en el creyente, ya justificado y ya perdonado, no tiene ninguna autoridad. No le puede hacer más daño. Por eso, para mí, el vivir es Cristo, como bien decías. Así Y vamos a escuchar de la IBI, Él vive hoy. Amén. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó.
resucitó. Primera Pedro 2.2 enseña: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. En Iluminados por su palabra, deseamos acompañarte a conocer y crecer en el conocimiento de Jesucristo. Para los que se van sumando a esta programación de Iluminados por su palabra, los invitamos también a seguirnos por la aplicación, ¿no es así? Que tenemos de Radio Sonido 21. Sí, tienen que buscar en el Play Store y bajar la aplicación de Sonido 21, que es con Z, O-N-Y-D-O y 21 con números romanos, ¿no? XXI. Así que nos buscan en la aplicación en el Play Store y descargan la aplicación y nos van a poder escuchar mejor. Sí, es gratuita y de hecho yo cuando no vengo los escucho por ahí y se escucha mucho mejor que el streaming de Y próximamente internet. vamos a tener también la app de la IBG. Sí, así es. Espectacular, dirías vos. Sí, buenísimo, espectacular. Espectacular. Bien, estamos, para aquellos que empiezan a sintonizarnos, también hablando de la resurrección de Cristo en este programa tan especial. Y luego de esta abundante introducción, tenemos que pensar un poquito en las evidencias que nos muestra la palabra de Dios acerca de la resurrección de Cristo. Y como primera evidencia, sin lugar a duda, nos tenemos que remitir a los evangelios, 4 cartas vistas desde el punto de vista de periodistas, podríamos decir, 4 fotografías de... El más grande historiador, según muchos, que fue Lucas. Sí, era doctor Lucas, y bueno, Se era lo cataloga como un gran investigador. Que aporta Sí. en su carta, cómo lo comenta y cómo explica los hechos. Bien, ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando bien, Fer? Entonces decíamos que tenemos que remitirnos a los evangelios, a estas 4 experiencias y relatos que nos cuentan los evangelistas. Y sin lugar a duda, la primera evidencia que nos muestra la Biblia es una tumba vacía. Una tumba vacía. Aquella tumba vacía luego de la crucifixión, luego de la sepultura de Jesucristo. Ustedes recuerdan que fue sepultado en un sepulcro nuevo que pertenecía a José de Arimatea. Sí. Junto con Nicodemo lo ayudó a llevarlo hacia ese lugar y se lo pidió por debajo a Pilato, quizá por miedo a lo que iban a decir y a la hostilidad de los fariseos. Qué arriesgado, ¿no? O sea, oponerse a los judíos. A los líderes judíos. A los líderes judíos y a Roma, digamos. Porque era visto también inclusive por Roma como un líder sedicioso, como un agitador del pueblo. Sí, y justamente los fariseos en aquel momento habían escuchado que Jesucristo iba a resucitar, porque él fehacientemente se lo había dicho, y tenían miedo los fariseos de que los discípulos de Cristo vayan un domingo, roben su cuerpo y digan, bueno, Jesucristo ha resucitado. Claro. ¿Qué hizo Pilato ante semejante pedido entonces? Bueno, primeramente puso una piedra grande en ese lugar, pesada, tapando el sepulcro, pero además puso una guardia de soldados romanos. Eso no era imposible costumbre en ningún otro caso. No era costumbre y era imposible que realmente los discípulos puedan llegarse a ese lugar y robar el cuerpo. Hay en la película Risen, que se estrenó el año pasado, una imagen de la piedra que está en el sepulcro atada con hilos muy gruesos y con el sello. Con el sello romano. Con el sello romano. Es literalmente imposible que 4 o 5 discípulos corrieran esa piedra y que retiraran el cuerpo. Sí. Es algo prácticamente imposible. Digamos, se necesitaron, no recuerdo bien, pero cerca de 20 o 30 personas para mover esa piedra, ¿no? Sí, además conociendo la severidad de Roma y de los soldados romanos, a veces pensamos en los guardias romanos, no sé si... Tal vez me ha pasado por... No eran flacuchos como yo, eran fuertes como Javi, más o menos. Sí, entrenada, lamentablemente, tal vez tengo esa idea en la mente, y capaz que el que está escuchando también, por haber visto algún dibujito de Jesús resucitando, entonces los guardias ahí que se están ahí sonriendo y de golpe
y los muestran como algo débiles, pero no, los guardias eran hombres fuertes, elegidos especialmente Guerreros, para esta tarea. guerreros. Fortalecidos, ejercitados, así que no era una pavada. Y como dije antes, esto no era una costumbre, proteger a un muerto, no tenía sentido. Y aquel primer día de la semana, el día domingo, un gran terremoto llegó hacia ese lugar de parte de Dios. 2 ángeles removieron la piedra y se acercaron un grupo de mujeres sorprendidas. María Magdalena, María, la esposa de Cleofas, y Juana también, 3 mujeres se acercaron hacia ese lugar, hacia la tumba, y vieron la tumba vacía. Se asustaron. Qué gran sorpresa, ¿no? Qué gran sorpresa para ellas. Terrible. Y corrieron hacia los discípulos, le dijeron a Pedro, le dijeron a Juan, se han llevado el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mas estos 2 discípulos íntimos del Señor Jesucristo corrieron hacia aquel lugar. El relato bíblico nos cuenta que Juan llegó primero, era más veloz que Pedro. Luego llegó Pedro, pero con ese ímpetu de Pedro, que lo conocemos muy bien en los relatos bíblicos, entró directamente a la cueva y vio los lienzos. Y Juan también lo vio, entró después. Y creyeron. Sí, qué mezcla de sentimientos que hubo en ese momento, porque algunos no creyeron. Como Tomás, ¿no es así? Exacto. Dudaron. Y es una norma en los discípulos y que se traslada a nosotros. ¿Cuántas veces creemos y cuántas veces no creemos? ¿Cuántas veces nos sentimos justificados y cuántas veces no? ¿Cuántas veces nos sentimos salvos y cuántas veces no? Y no depende de nosotros, y eso es lo glorioso, que la salvación y la redención y la justificación, gracias a Dios que no depende de nosotros. Amén, si no estaríamos, como se dice comúnmente, al horno, porque solamente Cristo, otra vez las solas, solamente Cristo puede salvarnos. Algunos creyeron, pero algunos también dudaban, como dice la palabra de Dios. Jesucristo le dijo, vayan a Galilea, los voy a esperar allí. Y definitivamente también Jesucristo se les presentó a todo ese grupo de discípulos, primero a los 10, no estaba Tomás dentro de ese grupo, ya sabemos que Judas no estaba, se había suicidado, se había ahorcado, y Tomás no creyó en un principio, mas cuando Jesucristo se le presentó en otra oportunidad, estando ya los 11, le dijo, Tomás, toca mi costado. Mírame y toca mis manos, las heridas que justamente había sufrido Jesucristo en la cruz. Y allí Tomás creyó. Bienaventurado Tomás, porque viste y creíste, pero bueno, más bienaventurados, ¿quiénes son? Los que no vieron y creyeron. Amén. Jesucristo resucitó corporalmente. Y esto barre un poco la creencia. Bueno, el programa pasado estábamos hablando de los testigos de Jehová. Ellos creen en una resurrección espiritual de Cristo y no corporal, más nosotros vemos que Jesucristo le dijo, Tomás, tócame. Es más, en otras oportunidades vemos que Jesucristo estuvo comiendo, no sé si con los discípulos. Tenía hambre también. Y viendo esta experiencia, como decíamos, barre totalmente el concepto, la creencia de los testigos de Jehová, que ellos dicen que en 1874, retomando, insisto, el programa pasado hablando del peligro de las sectas, Jesucristo fue visto en Estados Unidos, pero espiritualmente. Vino a instaurar un reino y no corporalmente, sino espiritualmente. Y cuando hablo de esto, viene a mi mente el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 13 al 17, que dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estaríamos en nuestros pecados y seríamos hallados ¿cómo? ¿Testigos de Jehová? No. Falsos testigos de Jehová. Claro. Y es un precioso argumento también, pensando en ellos y con amor, siempre insistimos, como hemos hablado en el programa, predicar el Evangelio con amor también a ellos. Es que la resurrección es el todo del creyente, como también el nacimiento, como también cada hecho de Jesucristo en esta tierra y fuera de esta tierra también. Pero la resurrección es el hecho consumado de la vida nueva. Resurrección representa nueva vida. O sea, hay un versículo que a mí siempre me impactó, que dice, Jesucristo menospreció lo propio, viendo lo que estaba después. No se quedó con los clavos, con los látigos, con el menosprecio, con los insultos, sino que Él vio
más allá de esa cruz. No vio los clavos de la cruz, vio el más allá de la cruz. Y eso es lo que nos alienta a nosotros a ver que existe el más allá de la muerte, glorioso más allá de la muerte. Así es, Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios si no es por mí. Jesucristo, como dijimos en el bloque anterior, murió por los pecadores. ¿Por qué? Porque estaba este problema tan grande y tan grave para la humanidad, que es la muerte. Pero Adán es nuestro representante, como habíamos dicho antes, y por culpa de nuestro representante viene la muerte. Pero ahora hay un nuevo representante, dice Romanos, la carta a los Romanos nos habla mucho sobre esto, el nuevo hombre, el nuevo Adán, y este es Jesucristo. Y así como la muerte se trasladó a todos los hombres, así también la vida, la resurrección de Jesucristo se traslada a todo aquel que cree en Jesús, a todo aquel que nace de nuevo. Cristo ha resucitado, la tumba vacía y los lienzos son una prueba de esto, como hemos hablado. Pero antes de ir a los testigos, y ya estábamos anticipando en realidad estos testigos oculares, yo me quedaría unos segundos también en estos testigos oculares hostiles que también fueron veedores, por decirlo de alguna manera, y conocedores acerca de la resurrección de Cristo, porque en aquel momento cuando hubo un gran terremoto sobre la tierra y 2 ángeles llegaron para remover la piedra, los soldados romanos quedaron como muertos en la tierra. Y luego se acercaron al grupo religioso de los judíos, a los fariseos, a los principales sacerdotes, nos dice la Biblia, y al llegar a ellos le dijeron todo el causante, toda la experiencia que habían vivido, más que hicieron los fariseos, los sobornaron, le dieron dinero. Claro, para que no hablaran. Para que no hablaran. Ellos también eran plenamente conscientes de lo que había pasado, no tenían argumentos para derribar esto que había sucedido, esta resurrección de Cristo. Y aún si recorremos a lo largo de la Biblia, por ejemplo Hechos capítulo 4, vamos a ver nuevamente esta experiencia. No podían hacer frente ante el mensaje poderoso de Pedro, de Juan, de los apóstoles, viendo de antemano allí en Hechos capítulo 3 cómo a través del poder del Espíritu Santo una persona que era paralítico comenzó a caminar y alababa a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron los religiosos? Bueno, pusieron en la cárcel a Pedro, a Juan. Eran hombres del vulgo, eran hombres de Galileos, eran como del campo, podríamos decir ahora. Mas estas personas se les notaba que estaban con Jesús. Y no había argumentos en ellos, en estos testigos oculares hostiles, para derribar el mensaje de que Jesucristo había resucitado. Sí. De hecho, otra evidencia que vemos es la vida de los apóstoles, la vida de los seguidores de Jesús, porque ellos vivían con la mirada puesta en la eternidad. Ellos vivían con un ánimo diferente a cualquier persona. Ellos estaban fortalecidos, y entonces el que no creía en Jesús, el que no se había enterado tal vez todavía de la resurrección, no podía entender cómo estas personas, a pesar de la persecución, a pesar de los terribles peligros que padecían, estaban dispuestos a dar su vida. Y ellos estaban dispuestos a dar su vida justamente porque sabían que Jesucristo había resucitado, sabían que su fe era verdadera, que estaba sostenida en que Cristo había triunfado sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Entonces tenían esta esperanza sublime. Y entonces una evidencia más es Esteban, por ejemplo. Esteban también fue el primer mártir en morir por la causa de Jesucristo, y él también estuvo dispuesto a morir por él, y dice que en ese último instante él estaba con los ojos puestos al cielo y vio al Hijo del Hombre, a Jesucristo, sentado a la diestra de Dios, y bueno, y él entregó su vida, por así decirlo, feliz, viendo a Cristo resucitado. Bueno, qué interesante realmente lo que estás diciendo, porque en este tiempo, en estas semanas, estoy leyendo el libro de los mártires de Fox, y hace un resumen acerca de cómo murieron. Y uno piensa, bueno, si realmente murieron de esta manera, fueron perseguidos, fueron mártires, había una causa verídica en ellos que estaban defendiendo. Nadie muere por una persona que verdaderamente no resucitó, pero estaban muriendo, estaban dando su vida por un Cristo muerto y resucitado. Así es. Jacobo fue el primer mártir, murió asesinado por Herodes. Felipe fue azotado, encarcelado y crucificado. Tengo acá la lista de estos discípulos y apóstoles.
Mateo fue muerto por una alabarda, que era un arma particular de aquellos momentos. Santiago también fue golpeado, apedreado, y le abrieron el cráneo al medio hermano de Jesús. Matías, ¿se recuerdan al discípulo o apóstol que sustituyó a Judas? Bueno, fue apedreado y decapitado. Andrés, hermano de Pedro, crucificado. Marcos, arrastrado y despedazado por una multitud. Pedro murió en una cruz dado vuelta, o sea, al revés. Claro. Dicen los historiadores que él dijo, no soy digno de morir de la misma manera como mi Señor. Pablo fue cortado la cabeza por una espada en los tiempos de Nerón. Judas, llamado Tadeo, también crucificado. Bartolomé, azotado y crucificado. Tomás, el que no creía al principio, fue atravesado por una lanza. Lucas, y voy terminando con esta descripción, colgado en un olivo. Simón, el celote, también como se conoce de esa manera, crucificado. Y finalmente Juan. Juan murió de anciano. Ahora, ¿por qué Juan? ¿No le pasó nada? No, ciertamente no. A pesar de morir en gran edad, podríamos decir, experimentó la cárcel. Tal cual. Estuvo en la cárcel en la isla de Patmos. Entonces, si uno piensa... Donde recibió la revelación del Apocalipsis. Exactamente. En todos estos personajes bíblicos, en los apóstoles y discípulos, que murieron por una causa verídica, que es la muerte y resurrección de Cristo. Y bueno, nuevamente pienso en el programa pasado, ¿no?, en el que hablamos de las sectas, de los testigos de Jehová y de los mormones también. Y es notable ver que, bueno, recordamos rápidamente acerca de los mormones. 1830, José Smith recibe una revelación del ángel Moroni que le dice, bueno, en este lugar vas a recibir planchas de oro y bajo estos anteojos vas a poder interpretarlas. Cuando uno lee el libro del Mormón, especialmente sus primeras páginas en la introducción, el libro del Mormón se encuentra sellado, por decirlo de alguna manera, bajo el testimonio de 11 testigos. No solo José Smith, sino 11 testigos más. De esos 11 testigos hay 3 que predominan, 2 en total, hay 3 que predominan. Su sello, su firma, su testimonio valdría y tendría una opinión un poquito más importante que las demás. Ahora, es notable ver que cómo murieron esos hombres o cuál fue la experiencia de esas personas. Bueno, de estos 3 hombres, de estos primeros 3 testigos, que insisto, uno lo puede encontrar en la introducción en el libro del Mormón, fueron expulsados, excomulgados del mormonismo. Fueron acusados frente a la justicia de hurto, ¿no?, de robo, de idolatría y de mentira, de una suma de pecados terribles. Terribles. Así es el testimonio de esta religión, de esta secta. Uno de los fariseos dice al sumo sacerdote, no sea cosa que no estemos en contra de Dios, hablando de Jesucristo, ¿no?, y de todos sus seguidores. ¿Por qué se buscan nuevas religiones y nuevas maneras de llegar a Dios cuando la única verdad la tiene Jesucristo? Hasta ese fariseo se dio cuenta de que Cristo era el Señor y que iba a resucitar, y creyó, y le fue revelado de parte de Dios que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios. Todas las religiones siguientes a todo esto son un poquito más de lo mismo, de la mentira del Edén. Entonces, lo que apuntamos siempre es a empezar a creer desde Génesis, que Génesis es el punto de partida. El hombre caído, el Dios de gracia salvándolo, y Jesucristo es el medio de esa salvación. La palabra de Dios nos afirma que Cristo ha resucitado. ¿Hay evidencias? ¿Hay argumentos? Sí. Absolutamente. Y menciono solamente, no voy a ahondar en estas nuevas evidencias, como ya hemos dicho, estaban la tumba vacía, los lienzos, estaban los testigos oculares hostiles, están también los testigos oculares que no fueron pocos. No, exactamente. No solo se apareció a los 12, sino que se apareció a más de 500, más de la 500. Escritura. Y también otra cosa, que Jesús cuando resucitó no ascendió directamente a los cielos con este cuerpo físico pero glorificado, sino que se apareció a más de 500 justamente durante 40 días, a los discípulos y a muchos más que lo vieron.
Exactamente. Y a su vez tenemos el testimonio de Hechos capítulo 2, cuando reciben la promesa del Espíritu Santo. Claro. Jesucristo no dejó solo a sus discípulos. Él dijo, bueno, alguien como yo va a venir a consolarlos, va a venir a ayudarlos, y es el Espíritu de Dios. Sí. Él les había prometido eso. Y incluso justamente el cumplimiento de El Hechos, cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo es una es la demostración. marca. Claro. Totalmente. Tal cual. Si seguimos avanzando, Hechos capítulo 3, hay un milagro que ya lo hemos mencionado, el paralítico que camina. En el Pedro nombre le de dice, Jesús. no tengo plata ni oro, más lo que tengo que te doy en el nombre de Jesús, que el Jesús resucitado. Sí, amén. Levántate y anda. La vida de Pablo también es El un testimonio. encuentro de Pablo con encuentro Jesús. de Pablo con Con Jesús, Jesús resucitado. sin lugar a duda. Y también el testimonio de las Escrituras, ¿no? Así es. Porque en Hechos capítulo 2, Jesucristo, bueno, mejor dicho, Pedro, dice acerca de Jesucristo que él estaba predeterminado, estaba ordenado. Se decía en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que iba a resucitar. Ustedes saben, les dijo al pueblo, que David murió, su sepultura está con nosotros, mas la promesa era hacia Cristo, que su cuerpo no iba a ser dejado en el Hades, ni su carne vería corrupción. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Y por eso quiero invitarlos a escuchar otra preciosa canción de la IBI que tiene que ver con esto, y es El poder de la cruz. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder
No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. No está aquí entonces, pues ha resucitado. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿En dónde? En Mateo 28, 6 al 10. Bien, Mateo 28, 6 al 10. ¿Cómo debemos vivir de acuerdo a esta verdad, no? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y ya llegando a la aplicación de este programa de radio, vamos hasta y cuarto más o menos. Y la palabra de Dios nos dice primeramente que somos hijos de Dios. Por tanto, herederos. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados también. Y qué hermoso es pensar en esto, porque el cristiano debe vivir una vida distinta, expectante de la eternidad también. Debemos vivir bajo una expresión ferviente y el deseo genuino en nuestro corazón y anhelante, ¿no es así?, de ser nuevamente reunidos con Cristo. De verlo. De verlo cara a cara. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener esta esperanza. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, mas cuando Él se manifieste a nosotros, le veremos cara a cara y seremos transformados a su imagen. Y esa es la esperanza que tenemos que tener nosotros. Y hay una pregunta que nos debemos hacer todos, que me la hizo una vez un amigo, que me dice, ¿y por qué vos querés ir al cielo? Parece una pregunta tonta o vacía, pero ¿por qué querés ir al cielo? ¿Cuál es tu motivación? Claro, ¿cuál es la motivación? Porque no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, como dice en Apocalipsis, porque no vas a correr apuros económicos como en esta tierra, o no vas a correr peligros, porque si vos hablás con cualquier persona en la calle te va a decir, y bueno, pero en el cielo no va a haber pecado, ¿no? Entonces no va a haber ladrones, entonces no va a haber políticos corruptos, no va a haber aumentos de nafta, no va a haber... Si no va a haber que levantarse a inflación, las 6 de la mañana para ir a trabajar. y no nos vamos a preocupar porque el dólar sube cuando queremos irnos a otro país y queremos Exacto. comprarnos así. Entonces, la motivación correcta, ¿cuál es? Estar con Jesucristo, Amén. con nuestro Salvador. No hay otra motivación. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. En el cielo también va a haber añadiduras, pero lo principal es Cristo. Entonces, esa es la verdadera motivación del cristiano, estar con Cristo. Así es. Son beneficios colaterales, ¿no? Exacto, Podemos sí. decir. Que van a estar, o sea, son promesas del Señor que dice, bueno, ahí no vas a llorar. No va a haber El llanto. creyente genuino, justamente, como ya sabe que Cristo ha resucitado y ya sabe que le espera unas glorias hermosas y maravillosas en el Inimaginables. cielo. Exactamente. El cristiano verdadero sabe que lo más preciado es Cristo. Es su mayor tesoro. Así como Pablo, que lo citamos antes, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el vivir es estar con Cristo. O sea, no tiene problema de morir, porque sabe que va a estar con Cristo para siempre y disfrutar de Él y poder agradecerle y tocar sus heridas. Antes dijimos que Cristo resucitó y mostró su cuerpo, mostró sus heridas a los discípulos que no creían. Y es justamente esto, que Cristo ha resucitado físicamente y glorificado, como dijimos antes, y eso también nos muestra que así va a pasar con nosotros. Eso es lo que nos espera. Al que tiene a Jesucristo como Señor, como Salvador de su vida, a aquella persona que se arrepintió de sus pecados y ha creído en Jesucristo como el mediador entre Él y Dios, esa persona tiene esta esperanza de que cuando parta de este mundo, tal vez mañana, como dijimos antes, o tal vez dentro de 80 años, va a poder encontrarse con Jesucristo para siempre, con un cuerpo glorificado. Y yo siempre le digo a mis cercanos, les digo, ¿vos te pensás que en el cielo vas a estar tocando el arpa? ¿Vos te pensás que en el cielo vas a estar en un estado así en stand-by? No, para nada.
En el cielo vamos a empezar a disfrutar del Salvador, vamos a poder compartir con Él, vamos a conocerlo más. Dice que lo vamos a ver y seremos tal cual como Él es, vamos a ser glorificados y vamos a empezar a vivir como empezamos el programa. La vida, esta vida es pasajera, son un par de años. Entonces, David decía recién, bueno, ¿qué implicancias trae para nosotros la resurrección de Cristo? ¿O qué tenemos que hacer nosotros ahora que sabemos esto y cómo tenemos que vivir los cristianos? Es justamente con esta esperanza. Esa es la palabra. Hay una sola palabra para el cristiano, que es esperanza. No hay en este mundo, por más que nos quiera disfrazar una pseudo comodidad, un pseudo control de las cosas, que nos traiga felicidad. El cristiano se encuentra incómodo en este mundo, se encuentra insatisfecho y debería sentirse incómodo e insatisfecho. Porque justamente el cristiano no es de este mundo. Claro. Exactamente, Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso en Nuestra este mundo. ciudadanía está en los cielos. Ahora suena muy teórico. Claro, idílico iba a poner yo la palabra, pero sí, es teórico. O sea, nosotros tratamos de acomodar las situaciones y este mundo a nosotros. No nosotros buscar lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra, como en Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cuál es el vivir es Cristo? Porque tiene muchísimo que ver con lo que viene después de la muerte, con nuestra resurrección, con nuestro paso a la eternidad. No va a ser contado ahí. Justamente estamos leyendo un libro que habla de que dentro de 300 millones de años, ¿cuánto va a valer tu casa? ¿Qué valor va a tener tu título universitario? ¿Cuánto va a valer lo que hay en tu cuenta bancaria? Absolutamente nada. Lo que sí va a valer, lo que sí va a tener una resonancia en esos 300 millones de años, que suena como la época de los dinosaurios y nadie tiene un recuerdo de esos 300 millones de años, pero sí va a existir, porque hay una eternidad después. Entonces, ¿qué va a existir? Lo que nosotros hicimos en el Señor durante esta vida. Así es. Los invito a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Lo voy a leer de la versión de las Américas. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Qué precioso versículo, ¿eh? Y qué expectativa. Y quiero resumir un poquito lo que ustedes dijeron. Son palabras preciosas realmente. Poner nuestra expectativa y nuestra mirada en Cristo, en los cielos. Esto cambiará nuestro estilo de vida, porque traerá esperanza a nuestro corazón. Cambiar. Exactamente. Y también pensar que nuestra expectativa debería estar, como bien dijiste, Javi, en Cristo. ¿Por qué deseamos y anhelamos el cielo? Bueno, justamente no por los beneficios, no por las añadiduras, sino porque ahí está Cristo. Y seremos transformados cuando le veamos cara a cara. Y permítanme compartir una ilustración que puede representar un poquito cómo debería ser esta esperanza. Y los quiero llevar a retrotraerse a los tiempos de antaño, a la guerra de Malvinas quizá. Imagínense que somos soldados allí en el 82. Somos soldados argentinos apresados por nuestros captores ingleses. Nos encontramos en las Islas de Malvinas en un campo de concentración lleno de rejas por todos los costados, y allí estamos nosotros. Estamos moribundos, estamos hambrientos, estamos sedientos, estamos sufriendo también en la expectativa y en la imagen de la afuera. Estamos también sucios, con falta de higiene, sin afeitar. Algunos de nosotros se van muriendo diariamente. Pero del otro lado de las púas, del otro lado de la reja, están nuestros captores, los soldados ingleses. Ellos se encuentran en otra situación, ¿no es así? Se encuentran libres, gozando de la libertad. Ahora, de alguna manera se logra introducir adentro del campo de concentración una radio en donde podemos escuchar las noticias de la afuera. Unos minutos más tarde de escuchar las noticias,
algunos gritan de nosotros, sonríen con felicidad. Los que tienen fuerza gritan. ¿Pero qué ha pasado? Nada ha cambiado. Los soldados miran de afuera y nos ven moribundos. Algunos de nosotros mueren diariamente, resfriados, sucios, enfermos, muertos de hambre. Nada ha cambiado. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué algunos de nosotros gritamos? ¿Por qué algunos de nosotros estamos sonrientes? Porque hemos escuchado una noticia de afuera. Los soldados enemigos ya fueron derribados. Nuestros compatriotas se acercan a nosotros. Vienen a traernos la libertad plena. El capitán de nuestro ejército viene hacia nosotros al campo de concentración. Ahí estamos nosotros. En breve, en pocos kilómetros, en algunas horas nada más, vamos a ser liberados. Y esa debe ser nuestra expectativa también como esos soldados. Nosotros estamos en este mundo. ¿Sufrimos las consecuencias y las aflicciones del pecado? Sí, absolutamente. Sufrimos la tristeza, la aflicción, el dolor, pero sabemos que alguien viene pronto. Y es nuestro capitán, podríamos decir, ¿no? Es el Señor Jesucristo. Está en camino. Viene pronto. Él ha librado la batalla. Él ha ganado la batalla. Él ha vencido, decíamos, a la muerte, a Satanás. Él ha vencido al pecado. Y en breve viene por su pueblo a dar la consumación de su obra de salvación, la libertad plena. Y allí estaremos juntamente con Él en la eternidad. Y así debemos vivir, expectantes. ¿Estamos sufriendo? ¿Estamos en ciertas experiencias dolorosas? ¿En este camino de sombra de muerte? El Señor nos promete, yo voy a estar contigo. Vengo pronto a buscarlos. Y nos cambia la expectativa para esperar al Señor y vivir en esta vida. Es hermoso porque uno cuando escucha todas estas cosas se ve como la oveja. No somos super ovejas fuertes, fortachonas, que no necesitamos un pastor. En esa libertad que nos da Dios, nos va llevando por el camino. Y recuerdo, hago memoria, hace 2 años en La Lucila, con la predicación del Salmo 23, y cuántas veces el Señor nos tiene que traer de vuelta, pero siempre en camino hacia esa patria celestial, y a raíz de la resurrección. La resurrección es vital. Es vital vivir pensando en esa resurrección, porque es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es lo que lo mueve, porque podemos evangelizar, podemos discipular, podemos hacer muchas cosas como cristianos, o en nuestra vida secular, trabajar, hacer esto, hacer lo otro, la familia, los hijos, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos indefectiblemente es hacia la muerte. Estamos preparando uno de los folletos de Venga tu Reino acerca de diversos temas, y uno de ellos es el miedo a la muerte. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Que es a donde habíamos empezado. Porque desconocemos, muchas veces, esto va para el público en general, pero nosotros conocemos lo que hay después de la muerte. Y es lo que nosotros anhelamos, y hay una frase de Spurgeon que dice que no dejemos que una persona que no conoce a Cristo se vaya al infierno sin que lleve nuestras uñas en sus piernas, estoy parafraseando, ¿no? O nuestros dientes clavados en su corazón, como para que no se vaya al infierno sin saber la verdad. ¿Por qué? Porque después de su muerte va a haber un castigo eterno. Y Jesús lo grafica en la parábola del rico y Lázaro. Nosotros somos ese Lázaro que fue salvado, que fue llevado al seno de Abraham, pero el otro, el rico, que está graficado en el no creyente, va a sufrir un castigo eterno y doloroso por siempre. Entonces eso es lo que tratamos de explicar en este programa. Bien, me queda 1 minuto nada más. Le dejamos el último minuto a Daniel. Sí, nos queda 1 minuto nada más. Y quiero que en este minuto, vos que estás ahí, oyente, que recapacites en tu vida. Ya sabés que Jesucristo murió y sabés que Él ha resucitado. Las evidencias son claras. Toda la Escritura lo habla. Y nosotros vivimos con esta esperanza tan sublime. Entonces, 2 retos. Primero, a vos creyente, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué vas a seguir haciendo? Sabiendo que Cristo vive, que te está mirando y que está viniendo, que Él viene, que ya se acerca su venida. Las cosas están dadas, ya todo está dado. El Evangelio está llegando a todas partes, a todas etnias, a todos lenguajes. Así que Jesucristo, nuestro Señor, como en la ilustración, nuestro capitán, está en camino. ¿Vas a seguir viviendo para esta vida?
¿Vas a seguir afanándote, preocupándote por esos problemas que tenés? ¿O doliéndote y teniendo rencor por tu pasado? ¿O por lo contrario, vas a empezar a perdonar, a amar, a buscar a Dios, a empezar a conocerle? Porque esta es la eternidad, que te conozcan a ti, dice la Escritura. La eternidad es eso. Empieza ¿cuándo? Conociendo a Jesucristo. Y toda la eternidad vamos a estar conociéndolo y disfrutando de él. Así que, amado hermano, que crees en Jesucristo, te animo a que empieces a cambiar tu mirada, tu cosmovisión de la vida y veas que es corta y que pasa pronto y que es necesario vivir para Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo y todos los discípulos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Cristo resucitado vive en vos. Viví para Él. Y a nuestros queridos oyentes les decimos que corran a Jesucristo. Aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesús saben que pronto les espera el infierno. Así que busquen a Jesús hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad de poder creer que Jesús murió, que Jesús resucitó y que Él perdona los pecados. Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo ha sido el programa de hoy. Un programa excelente, con enormes implicancias para nuestra vida, para poder depender de esta enseñanza, para vivir en esta expectativa de la eternidad. Y nos vamos despidiendo de este programa, de esta primera parte del programa, con algunos mensajes que nos fueron llegando, así que agradecemos también por comunicarse del otro lado con nosotros. Sí, David, tenemos... los mensajes son, por lo general, todos parecidos, ¿no? Nos quedamos cortos de tiempo, pero no queremos dejar de nombrarlos para agradecer el tiempo que se tomaron. Agradecemos a Juan, a Joana de Grot, a Beto y a Silvia, Martina Laguz y Alberto. Mandamos un saludo a nuestro Alberto, a ver si lo tendremos en el próximo programa. Paula y Diego Marolo. Rufino y Ricardo Bañec. Sí. Bueno, todos redundan en lo mismo, en la esperanza, en que el Señor viene pronto y que vivamos para Él. Así que un abrazo grande a todos nuestros oyentes que nos escribieron y a los que no nos escribieron también. También déjenme darle un saludo, a todos los hermanos de la IBG, en especial también a mi esposa, a mis suegros, a mi mamá, a mi papá, a todos, pero también a la célula. Yo sé que cuando los nombro ellos se empiezan a reír y se ponen felices. Saludo para todos los chicos de la célula que están escuchando el programa. Gracias por apoyarnos. Gracias. Perdón, por ¿de los grandes o de los chicos? Porque... De los más chicos. Pues siempre se olvida de los más grandes. Te lo van a recriminar el próximo. Siempre. Años que venimos recriminando. Bueno, muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Dami, también por estar aquí. Gracias por participar de esta programación. Antes de irnos a los milagros de Jesús a cargo del doctor Aníbal Laguzzi, cuando Jesús camina sobre las aguas, vamos a ir a un tema musical, porque me comprometieron y Caro Rodríguez pidió un tema musical. Vamos a escuchar un poco este tema musical para cumplir, le voy a decir, mira, buenísimo. Cumplí con este tema musical. Bien. Vamos a escuchar entonces, antes de irnos a los milagros de Jesús, No hay lugar más grande, de San Marcos y Christine de Clark. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto